Amén. Así que mis hermanos, es muy importante nosotros leer el libro no simplemente por leerlo, tomar la clase no simplemente por tomarla, sino por decir esto es palabra de Dios para mí. Y el Señor nos habla a través de ella, y a través de esta palabra el Señor le ha hablado a la iglesia, le está hablando a los que se quedarán después de la iglesia, y le sigue hablando a los que vivirán durante el milenio, y le sigue hablando a lo que pasará después del milenio. Por eso dice el pasado, el presente y el futuro. Bien, ¿alguna pregunta antes de entrar a los versos de hoy? ¿Nadie tiene pregunta? Pues entramos capítulo 16, verso 12. Quiere decir que si vamos para el verso 12, vamos para ¿qué número de copa? La sexta. ¿Me podría decir alguien, si mira en la Biblia, la copa número 1? ¿Quién levanta la mano? María. La que fue derramada sobre los hombres, sobre la tierra, y una úlcera maligna y pestilente. Amén. Fue derramada la copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Número 2. ¿Quién me dice la copa número 2? José. La segunda copa fue derramada sobre el mar y por causante de la copa el mar se convirtió en sangre y todo ser viviente murió. Amén. Se te quedó una cosita se te quedó cuando se convirtió en sangre. Y como de muerto. Como de muerte. Ajá, como de muerte. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y las aguas de este se convirtieron en sangre como de muerto y murieron todos los seres vivos que se habían en el mar. Amén. Número 3, ¿quién me la dice? Próximo, ¿quién me dice la número 3? Mauro. Y la tercera copa fue derramada sobre la fuente sobre los ríos y la fuente de las aguas, y las aguas se convirtieron en sangre. Y se convirtieron en sangre, amén. Así que la tercera fue derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y las aguas se convirtieron en sangre. La número 4, esa fue la 3, para la 4 vamos ahora, amén. Ok, así que vamos a entrar al verso 12. Acuérdese, estábamos haciendo comparativa. Las copas tienen que ver con las trompetas en cuanto al aspecto de que están tratando del mismo asunto en cuanto donde está actuando. Por ejemplo, una trompeta actuaba en la tierra, la copa en la tierra, la otra trompeta en el mar, la copa también en el mar, y así sucesivamente las vamos viendo hasta la número 6. No, espérate, que vamos para la 6, yo le dije 4, faltan todavía 2, la 4 y la 5. ¿Quién me dice la 4? No, bueno, aparte María, pues si alguien más, pues para darle oportunidad a alguien que no la haya dicho. Si no, mira, María se la sabe de memoria. Nadie levanta la mano. María. Fue derramada sobre el sol. Amén. Esa fue la cuarta copa, fue derramada sobre el sol, al cual le fue dado quemar con fuego a los hombres. Y el verso 9 dice que los hombres fueron quemados por el gran calor. Bendito Jesús. Y la número 5. Dila. Por lo menos empiézala, si no aunque no la diga completa, empiézala. ¿No la tiene? ¿Quién? ¿Mechor? Derramó su copa sobre el trono del reino de la bestia, y hubo tinieblas, y los hombres blasfemaron a Dios y no se arrepintieron. Amén. Los hombres primero se mordieron de dolor la lengua. Bendito Jesús, amén. Y ellos blasfemaron. Así que la quinta trompeta fue derramada sobre el trono de la bestia y todo su reino se volvió tinieblas. Bendito me dio en otras palabras, el azote final. Acuérdense que estas copas son los últimos juicios. Ya la quinta trompeta que llega al trono de la bestia, donde el líder mundial que estará gobernando en esos días ya recibe su paga. Y de ahí pues ya entra la sexta y la séptima, que para dar punto final a todo,
para que el Señor venga y establezca su reino acá en la tierra. Bendito el Señor. José, dígame. Sí. Pastor, esta oscuridad que se presenta en este trono, que por causante del dolor se mordían sus lenguas, ¿se puede comparar con la plaga que hubo de Moisés en Egipto? Bueno, yo diría que en el sinónimo de plaga de las tinieblas, pero no en el dolor, porque en Egipto dice que las tinieblas eran espesas, pero aquí no. Aquí acuérdate que después dice, más luego dice, creo que es el verso 11, que dice, y los hombres blasfemaron, amén, contra Dios por sus dolores y por sus úlceras. Amén. ¿Perdón? Era sumamente fuerte porque ya tenían las úlceras que le estaban atormentando, más ahora los dolores que estaban pasando ya por las diferentes plagas que ya estaban recibiendo, y ahora con esas tinieblas terribles que tenían, el calor del sol que ya les era tan horrible, ellos mordían sus lenguas de dolor porque ya no soportaban. No había agua para beber, todo era pura sangre, y si bebían bebían sangre porque no le quedaba más remedio que beberse el agua hecha sangre. Por eso dice en los capítulos anteriores que dice, y tú le diste a beber sangre. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo ya está recibiendo los juicios finales de Dios, la copa de la ira de Dios que ya está derramada sobre ellos. Amén. Pero que en Egipto fue una plaga, es comparativa en cuanto a las tinieblas que eran espesas. Entonces, ¿sí? Pastor, estas tinieblas, dice que en el trono de Satanás será en un lugar, porque yo siempre he tenido esto, será en un lugar específico, será en todita la humanidad que va a ver esa tiniebla. Acuérdate cuando dice que cubrió el reino. Y cuando dice cubrió el reino, todo. Yo le he usado ejemplo, por ejemplo aquí, cuando hablamos del reino de Estados Unidos. El reino de Estados Unidos, las sedes están en Washington, pero el reino solo 50 estados. El reino de los Estados Unidos abarca los 50 estados. Entonces el reino, cuando Dios habla del reino de la bestia, dice que él está reinando sobre la humanidad. No hay otro gobierno que reine. La bestia es el reino, es el emperador mundial. Por lo tanto, cuando dice el reino, todo su reino fue cubierto de tinieblas. En otras palabras, no quedó nadie que experimentara las tinieblas que vinieron en ese momento, o que vendrán. Entonces no es el mismo reino el cual ustedes tuvieron una conversación el estudio pasado con el hermano, no se está refiriendo a ese reino. Acuérdate, en la que hablábamos la semana pasada es que decíamos que si las sedes, que me decía mi hermano Melchor que si estaba en Jerusalén o está en Roma. Y yo le dije, yo le pruebo por la Biblia que está en Roma. Y yo digo, y lo digo si hay algún oyente en Facebook o en YouTube que no puede entender. Tendríamos que llegar al contexto, y el contexto es el capítulo 17 y capítulo 18. El capítulo 17 y capítulo 18 es el contexto para nosotros decir que la gran ciudad, que lo vamos a ver si llegamos hoy a la gran ciudad, que es el verso 19. La gran ciudad es Roma, la cual se le llama la Gran Babilonia. Y cuando se habla de la Gran Babilonia se está hablando en sentido espiritual, no refiriéndose a la Babilonia literal, sino a la Roma, porque sabemos que profetizado está. Mire, me iba a traer la imagen de la estatua hoy, pero siempre lo dejo para última hora y se me olvidó. Porque en la estatua que yo le mostré están los 4 imperios que vio Daniel. La piedra cortada con mano de hombre, ¿dónde que golpea? Abajo en los pies. Y en los pies, el imperio, que las 2 piernas que le dijimos que significa Roma, y después los pies que son de hierro y barro cocido, refiriéndose a una confederación de 10 reinos, que eso lo hablaremos en el capítulo 17, pero la piedra cortada viene a terminar el gobierno gentil, y el gobierno gentil no puede ser en Jerusalén, el gobierno gentil es en un lugar gentil, y sabemos que es Roma porque le he usado de ejemplo a Daniel 9:26. Ahí nos habla del príncipe. Nos está hablando del príncipe que después de la muerte del Mesías derribaría el templo. Y sabemos que 70 años después de la muerte del Mesías, ¿qué príncipe fue que derribó? ¿Qué ciudad fue la que derribó el templo de los judíos?
¿Se acuerdan que 70 años después de Cristo derribaron el templo de los judíos? ¿Quién los romanos. Y 9:26 de Daniel está especificando que un príncipe de esa ciudad será el que viene a gobernar al final de los tiempos. Y está diciendo un príncipe que saldrá de aquella ciudad que derribó el templo de los judíos 70 años después de Jesús. Y por eso es que hay que seguirle la secuencia a la profecía, y todo nos lleva a Roma, que el imperio romano se va a levantar. Al levantarse el imperio romano, pues desde luego que la capital es Roma, porque es toda Italia. Roma es parte de Italia. Pero cuando decimos que el gobierno gentil va a tener el gobierno mundial, pues desde luego la sede nos lleva y nos describe claramente a la gran ciudad que será Roma. ¿Y por qué? Como le digo, el contexto, capítulo 17 y capítulo 18, nos lleva a que el Vaticano es el punto céntrico. Esto le dolerá a muchas personas que son religiosos y que no pueden entender por qué el pastor rápido con el Vaticano. Bueno, tenemos que llevarnos la secuencia de la profecía. Veremos detalladamente cuando entremos al capítulo 17. Amén. Y veremos, ¿verdad?, cuando entremos a las 7 cabezas. Esto lo estoy diciendo un poquito por adelantado. Cuando dice en el 17:9, aquí esto es sabiduría para el que tiene, entendimiento. En otras palabras, la profecía Dios la trajo para que la entendamos. Hay que seguirle la secuencia, pero da detalles. Lo que son las 7 cabezas, lo que son 7 montes, lo que son 7 reyes, y en fin, de ahí entraremos a lo que son los imperios que han estado gobernando, donde la gran ciudad ha sido la que está como cabeza de todo. Bendito Jesús. Amén. Pero ya eso lo veremos en el capítulo 17. Perfecto. Está bien. Bien. Ok. Vamos a... Bueno, yo no he leído, todavía no le hemos leído ninguno. Amén. Estábamos basados a las preguntas que me estaban haciendo. Ok. Pues vamos a entrar entonces al verso 12. Gloria a Jesús. La semana pasada iba por aquí, después de Mauro, por ahí, así que iba a seguir de para abajo. ¿O tenía preguntas? Si se puede. ¿Qué diferencia hay entre el trono de la bestia cuando Jesús en Apocalipsis capítulo 2 verso 13 dice, porque yo sé dónde está el trono de Satanás? Uh-huh. ¿Cuál es el distintivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué relación tienen estos dos tronos, si es que tuviesen alguna relación? Cuando tú te estás hablando cuando se le refiere a la iglesia, sí, a la iglesia de Pérgamo. Sí. Ok, mira, la iglesia de Pérgamo se dice, yo conozco tus obras, uh-huh, y que moras donde está el trono de Satanás. Uh-huh. En ningún momento se está refiriendo al imperio mundial, no se está refiriendo al imperio del anticristo, se está refiriendo a la operación satánica desde que se inició la iglesia. Pérgamo, cuando dice, la iglesia Pérgamo es una etapa de la iglesia. La iglesia, acuérdense que se comienza a identificar por 7 etapas. La primera etapa es Éfeso, donde la iglesia comenzó con Cristo en el primer amor. Luego viene Esmirna, donde viene el vituperio hasta la muerte. Luego viene la tercera, que es Pérgamo, que es donde surge la unión entre la iglesia y el Estado. Entonces cuando se le dice, amén, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En otras palabras, que los poderes malignos estaban operando en esa etapa de la iglesia. ¿Por qué razón? Por la idolatría. La idolatría en gran manera. Acuérdense que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Luego la iglesia, acuérdense que surgió una persecución y huyeron de Jerusalén, y la iglesia se esparció para diferentes lugares hasta que según fue transcurriendo el tiempo, llegó que cuando se une la iglesia con el Estado, cuando Constantino proclama que se hagan todos cristianos, y ya le dije la semana pasada un poquito de esto, cuando Constantino proclamó que todos se hicieran cristianos, ahí no estaba. Amén. No entró el crecimiento de la verdadera iglesia, entró el crecimiento de la idolatría. Amén. Vistiéndose como iglesia del Señor. De ahí fue que nació el Vaticano. Para los hermanos y alguien que me escuche en YouTube,
la Iglesia Católica no se inició en el principio, como dicen muchos. La Iglesia Católica se inició alrededor del 335. Por ahí fue que vino a tener su inicio, después que Constantino proclamó que fuesen cristianos todo el imperio. Pero acuérdese que entonces, le explicaba la semana pasada, al el emperador proclamar que todos fueran cristianos, ahí la iglesia fueron a tomando posesiones, personas de caudal de dinero, personas que estaban cercanos del emperador. Y de ahí, en fin, nace lo que conocemos hoy como el Vaticano. Desde esa trayectoria, mis hermanos, el Vaticano, hubo un tiempo que el Vaticano quitaba y ponía reyes, porque tenía ese poder. Porque ese poder de que tenía absoluto, y ese mismo poder que lo perdió en el futuro, lo va a volver a ejercer otra vez. Porque cuando dice que el imperio recibió una herida de muerte, se está refiriendo a esto, que como imperio quedó neutralizado, pero no muerto 100%, porque va a volver a revivir. Y a eso es lo que se refiere, que el imperio romano va a volver a resucitar, no a resucitar, sino que va a revivir de la herida mortal que había recibido. Pero entonces, terminando la respuesta a mi hermano, el trono de Satanás de Pérgamo se está refiriendo a los poderes malignos que operan hoy. Hoy nosotros, la iglesia, nosotros estamos combatiendo no contra carne y sangre, sino contra el mismo Satanás. Pero a Pérgamo se le dijo: yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás, porque la idolatría estaba en abundancia. Hoy decir, por ejemplo, que vaya la iglesia que están ahora mismo en China, están donde está el trono de Satanás. El gobierno prohíbe que se proclame públicamente el cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí reina el trono de Satanás. Váyase a los lugares islámicos, váyase al Congo de África, donde los islámicos, ahí está el trono de Satanás, porque ellos impiden el cristianismo. Le dan importancia al vudú, le dan importancia a otros adoraciones que ellos tienen. En otras palabras, porque el que opera es Satanás espiritualmente. Pero refiriéndonos ahora al trono del anticristo, es un gobierno literalmente que va a venir a gobernar. Estados Unidos va a caer como potencia mundial. Y yo le he dado 3 especulaciones que puede provocar que Estados Unidos caiga como potencia. Y yo le he dicho, bueno, ahora mismo que surja un tsunami. Estados Unidos, cuando se cayeron las torres, el accidente de las torres, Estados Unidos pasó por un caos. Imagínese usted que se entre un tsunami ahora por Estados Unidos, el caos tan grande que ocasiona la economía de Estados Unidos. Eso es una. Yo le he dicho, puede ser, le he mencionado el Yellowstone, que reviente el Yellowstone. Imagínese usted, la mayor parte de los estados de Estados Unidos quedan destruidos. Pero el tercer punto es que se vaya a la iglesia hoy. Usted sabe cómo quedó la economía no solo de Estados Unidos, de todas las naciones. Queda la economía por el piso, porque somos millones de cristianos. Hay pilotos que están piloteando aviones que son cristianos. Viene la iglesia, ese avión se quedó sin piloto. Vehículos en la carretera, ¿saben de cuántos millones de vehículos en la carretera? Se va el chofer que es cristiano. Esos vehículos están chocando unos contra otros. Y eso es un caos que se forma. Entonces, se tiene que levantar un líder mundial que diga: yo traigo la paz, la seguridad. Y ahí es que se va a levantar ese líder mundial, como le dije, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1. El caballo blanco, ahí está representando a ese líder mundial que viene a tomar el control por 7 años. Porque dice que, lo veremos, ¿verdad?, más luego, que este saldrá de entre los 7, será el 8º, y es necesario que venga por breve tiempo. Y ese breve tiempo es porque tiene los días contados, 7 años. Amén. Y ese es que literalmente Daniel lo vio en su visión. Y cuando dice, verdad, que la piedra cortada no con mano, derriba ese último gobierno. Amén, porque entonces la piedra se convierte en el reino que es el reino de Cristo. Y eso es lo que acontecerá cuando se cierre la 7ª copa. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Está bien? Santo Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Pues pasamos al verso 12. Jasmine, ¿quiere leer?
Capítulo 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amén. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Amén. Para que el agua de este se secase y que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes eran los reyes del oriente o quiénes son los reyes del oriente? No me venga ahora con Melchor, Gaspar y Baltasar. Porque Mateo 2.1, ¿qué dice Mateo 2.1? Oye, amén. Y qué interesante que la Biblia bien claro dice a estos que son magos, en ningún momento está diciendo que son reyes. Pero los tradicionalistas, incluyendo cristianos, siguen a los tradicionalistas, porque vino por allá fulano de tal y sacó que eran 3 reyes. Amén. Los 3 reyes magos. La Biblia en ningún momento dice que eran reyes, ni tampoco dice que eran 3. Amén. Pero ahora si usted dice los 3 reyes del oriente, pues dice, pues mira, Melchor era de Persia, que es Irán. Gaspar era de India. Y Baltasar era de Arabia. Pues esos 3 son del oriente. Pues, sí, bueno, Mateo 2. Lo que pasa es que la gente fue lo que le pusieron nombre. La Biblia no le pone nombre. No, la Biblia dice 3. Ya iba a tocar 3. La Biblia dice unos magos. 2.1, Mateo 2.1. Y le trajeron 3 presentes. Lo que pasa es que se dejan llevar de los presentes, porque como se dieron 3 presentes, de ahí ellos dicen que eran 3, pero en ningún momento ni dice la Biblia que eran reyes, ni dice que eran 3. Pero sí eran del oriente, eso sí, eran del oriente. Y según las estadísticas, pues dice que Melchor era de la India, como le dije, y Gaspar era Melchor era de Persia. Gaspar era de India y Baltasar era de Arabia. Esos países son al oriente. Pero cuando aquí está diciendo, amén, que el gran río se seca. Bueno, José creo que fue el que me hizo la pregunta. Bueno, el río se ha estado secando. Pero usted sabe, leímos una de las copas, cuando se derrama la copa sobre el sol, dijimos que el sol va a calentar en gran manera, ¿verdad que sí? Y usted sabe el sol lo que va a hacer es que va a derretir todos los glaciales. Y usted sabe dónde se inicia el río Éufrates. En las cuestas de los montes de Arará. Ahí en Arará comienza el río Éufrates. Y eso corre alrededor de 900 y mil y pico de kilómetros corre ese río. Pero ¿qué pasa? Actualmente ese río en parte está seco, en otra parte está muy baja el agua. Pero ¿qué pasa? Cuando la copa hiere al sol, el sol que calienta mucho más, ya no va a quedar glaciales. Entonces, ¿qué pasa? Que el monte de Arará, usted sabe que entre comillas, se cree que ahí podría estar el arca de Noé y que la nieve lo está cubriendo, esa arca. Eso es lo que dicen los historiadores. Porque el monte de Arará es sumamente alto y está inundado de glaciales, hielo, mucho hielo. Cuando el sol calienta en gran manera va a derretir. ¿Y qué pasa cuando derrita los glaciales del Arará? Entonces toda la parte de llanura del Éufrates se van a inundar. Por eso es que necesitan un milagro. El Mar Rojo necesitó un milagro para que fuera abierto. El río Éufrates va a necesitar un milagro porque con el calentón del sol se derritieron los glaciales, los ríos van a crecer en gran manera por tanta agua que va a haber con los glaciales, entonces se va a necesitar del milagro, que entonces el milagro es que se secará el agua del río para que esté preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces si usted mira el mapa, está Israel aquí, ponga Israel está aquí, entonces el oriente es hacia acá. Si alguien no sabe los puntos cardinales, déjese llevar que el oriente es por donde sale el sol. Amén. Y el occidente por donde se oculta el sol. Amén. Entonces, está Israel y todos los países que están hacia el este, por ahí si siguen en línea vertical, está Irak,
después de Irak está Irán, después está Afganistán, y después de Afganistán llega China. En punto horizontal, ahora se agarra un poquito noreste, agarra parte de Siria, agarra parte por el otro lado de Mongolia, agarra parte de Rusia, y todos esos son territorios que aunque están al noreste, también hacen parte del oriente de Israel. El hecho es que China vendría siendo una gran potencia actualmente, y en esos días veremos lo que pasa en el verso 13. Amén, que va a alborotar que estos reyes se levanten, gloria a Jesús. Pero lo importante es que la profecía dice, la sexta copa va a herir al río Éufrates. ¿Con qué trompeta usted combina esta copa? ¿Con qué trompeta? Pues con la sexta. Con la sexta trompeta. ¿Y qué dice la sexta trompeta? Pues que estaban los 4 ángeles que iban a ser sueltos del río Éufrates. Amén. ¿Sí? Amén. Se le dijo al sexto ángel que desatara a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Amén. Y luego dice el verso siguiente que fueron desatados. Amén. Entonces la combinación entre la trompeta y la copa es que ambas se están tratando del río Éufrates. Y esto es que el Señor, mis hermanos, le está advirtiendo primeramente a Israel, que Israel está ciego hoy. Israel tiene un velo que le está ocultando que Jesús es el Mesías. Israel no acepta nada de estas profecías porque los israelitas no aceptan el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, hasta que no les sea quitada la venda de los ojos, ellos no van a entender toda esta profecía. Pero nosotros, la iglesia, se nos ha revelado para que nosotros como iglesia sepamos que le servimos a un Dios justo, a un Dios que le ha dado oportunidad y le sigue dando oportunidad a la raza humana, y que Dios está dejando ver todos los detalles de lo que va a acontecer. Bendito Jesús. Así que en el penúltimo juicio, porque ya lo que falta es del último juicio de la otra copa, ya el río Éufrates se secará por completo, pasarán los enemigos de Israel, porque es un propósito de Dios, y lo veremos en los versos siguientes. ¿Pregunta o comentario? Dígame. Un comentario, pastor, acerca de este río que se seca, es para reunirlos para aquella guerra que se llama Armagedón. El verso 13, ahí vamos a entrar. Vamos a entrar para el verso 13 y el verso de adelante nos va a dar la respuesta. Amén. Aparte de esto, no hay otra pregunta. No hay pregunta, pues pasamos al verso 13. Giovanni, ¿quiere leer? Léemelo con voz de trueno, fuerte, que yo te oiga acá. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Amén. Juan sigue visualizando. Ya Juan, después que vio lo que pasó con el río Éufrates, ahora Juan, pues él observa y él dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y interesante, si usted busca por qué a manera de rana. Usted sabe que para los griegos, la mitología griega, pues dice que ellos como que hacen una combinación entre las ranas y los demonios. Por eso que dicen que los demonios son babosos por las ranas. Amén. Pero ¿quién ha visto un demonio y quién ha tocado un demonio? Santo Jesús. Pero la mitología griega. En Deuteronomio, en las leyes mosaicas, se encontraba que la rana era inmunda. Y eso era hablar a los judíos de rana, era hablarle de inmundicia. Y cuando dice que de la boca tanto del dragón como de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus a manera de rana, refiriéndose a espíritus inmundos, a espíritus despreciables, y lo que los judíos, ¿verdad?, para ellos era inmundo, pues esto es lo que se les va a estar manifestando, bendito el Señor. Pero si nos detenemos en los 3 personajes, vemos cuando habla del dragón, de la bestia y del falso profeta, Satanás siempre ha querido copiarse de Dios. De aquí sale que como el Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás quiere también imitarlo en la Trinidad. Hay muchos cristianos, entre paréntesis, que no creen en la Trinidad. Usted encuentra la doctrina de los solo Jesús,
Dice que no, que nosotros predicamos erróneamente cuando hablamos de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero se identifica claramente. Cuando nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nos dice tres, primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo. Amén. Y vemos en sinnúmero de textos bíblicos, encontramos la manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora encontramos también cómo Satanás forma su Trinidad. El dragón, que es Satanás, la bestia, que es ese líder mundial que se va a levantar, y el falso profeta, el sucesor, el que va a estar asesorando a este líder mundial. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta o comentario? En el Antiguo Testamento hay algo similar a eso, cuando Acab invitó a Josafat a pelear contra sus enemigos, que Micaías vino delante de la presencia del Señor y escuchó que Dios preguntaba: ¿a quién enviaré que haga algo? Y dice que un ángel o un espíritu salió de la presencia del Señor y vino y puso palabras de engaño en el rey Acab para que fuera e hiciera lo que Dios quisiera que se hiciera. Y era que fuera a pelear con Josafat, aunque no era la voluntad de Dios, sino que Dios ya le tenía el juicio preparado por las muertes que había hecho cuando mató a Nabot, cuando mandó a matar a los profetas, excepto Elías y los 7,000 que se escondieron. Es algo similar que se puede comparar entre el Antiguo Testamento y estos demonios que salieron delante de la presencia, y estos demonios que Satanás envió. Bendito Jesús. Dejando ver que desde un principio Satanás se ha manifestado. Los demonios son un ejército que Satanás tiene, y cuando tiene que usarlo, los usa. Por eso es que bien claro Pablo nos advirtió a nosotros, la iglesia: nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra huestes celestiales, contra principados, gobernadores de las tinieblas. Amén. Donde nosotros bien sabemos, nuestros ojos físicos no pueden ver un demonio, pero sí sabemos que están. Nuestros ojos físicos no ven un ángel. Sabemos que Dios tiene ángeles a nuestra protección. Pero como nuestro Señor Jesucristo tiene ministros aquí en la tierra y tiene un ejército de ángeles que son consiervos nuestros, también Satanás tiene ministros literalmente aquí en la tierra, y tiene los consiervos de estos ministros, que son las legiones de demonios. Y en el periodo de la gran tribulación, Satanás se va a dar brillo usando a todos estos demonios para atormentar. Vemos, ¿verdad? Ya vimos una de las trompetas cuando fue abierto el pozo del abismo y que salieron demonios que por 5 años atormentaban a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás se va a aprovechar porque tiene corto tiempo. Se le dio un tiempo limitado. Por eso que dice: si aquellos días no se hubiesen acortado, ¡ay de los moradores de la tierra! Eso es refiriéndose al periodo de la gran tribulación, que en vez de ser 3 años y medio de tortura, imagínense que hubieran sido 10 o 15 años, no se iba a salvar la gente. Por eso fueron acortados los días en esos días. Amén. Así que en este verso 13 vemos, ¿verdad?, que salieron espíritus de demonios, pero salieron con un propósito. Ese propósito lo vamos a ver en el verso 14. Pero antes de entrar al 14, ¿no deja nadie con pregunta? Santo Jesús. Gloria a mi Dios. Para Carlos, Juan Carlos, te toca a ti, porque tú eres el que graba y nunca te doy un texto. Santo Jesús. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Ahí aclara, amén, que cuando dice que Juan los vio salir de la boca de estos 3 personajes de manera de ranas, entonces aquí dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Imagínense, hoy, este tópico creo que lo tocamos un tiempito atrás, cuando dijimos, bueno, los espiritistas sí
Aquí están en la tierra, en espiritista, hay santero, hay, ¿cómo le llaman? Vudú, yo no sé cómo le llaman, cuántas cosas, nombres tienen, pero tienen poderes, pero son poderes satánicos. Amén. Acuérdate que Satanás, el que invoca a Satanás, Satanás envía de sus legiones y hay muchas personas aquí en la tierra que invocan los demonios y esos demonios se manifiestan. Por eso es que les mencionaba en esos días que les mencioné, amén, tienen poder y hacen señales. Usted va a un brujo, usted va a un espiritista, hace esto y dice no, y hace unas ciertas señales que engaña a la gente. Satanás lo ha estado haciendo desde un principio y en el periodo de la gran tribulación lo va a hacer de una manera tan extraordinaria que dicen que como Elías hacía descender fuego del cielo y después los dos olivos hacen descender fuego del cielo, dice que esto harán señales similares, harán descender fuego también del cielo, bueno, ya vimos, ¿verdad? Cuando dicen que la estatua que se hizo de la bestia, lo vimos en el capítulo 13, como ellos hacían como el falso profeta poniendo demonio en esta estatua hizo que la estatua hablase. Eso es por medio de los demonios. Así que vemos, el verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, amén, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y mire cuando especifica aquel gran día. ¿Me iba a decir algo? Es el gran día es el día del Armagedón, ¿qué dice? Eso es lo que dice el hermano. El gran día es el día del Armagedón. Ahí, y esto lo vamos a ver cuando entremos ya en el verso 16. Amén. Hablaremos un poquito más de esto. Amén. Pero vemos los demonios. Satanás se aprovecha, es como decir, le abrió la puerta y salgan. Y acuérdense que toda persona que se puso de la marca de la bestia ya va a estar poseída. Los demonios hoy buscan cuerpo donde entrar. Cuando en el tiempo que se estén marcando las personas, toda persona que se dejó poner la marca y adora la imagen, automáticamente está para que los demonios vengan y posean esos cuerpos. Amén. Aparte de que los demonios directamente van a estar atormentando. Y cuando dice, amén, que van a los reyes de la tierra, en otras palabras, van a las diferentes naciones para reunirlos a la batalla. ¿Por qué razón? Porque como ya adelantando al verso 16, vemos que ese gran día se está aproximando y se está preparando todo. Y hoy nosotros sabemos, mis hermanos, una tercera guerra mundial va a ser inminente. Eso no hay quien la evite. Una tercera guerra mundial va a ser inminente, pero esa tercera guerra mundial va a culminar con esta destrucción masiva que vamos a ver cuando entremos en el verso 16. Amén. Hasta este verso, ¿algún comentario? Bueno, pues si no hay comentario, vamos al... Eda, tú me vas a leer en el verso 15. El verso 15 es un paréntesis. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Amén. Dijimos que esa era ¿cuál bienaventuranza? La número 3. Amén. Porque está el 1:13, está el 14:13. Ahora mi hermana leyó el 16:15, la tercera bienaventuranza. Ese es un paréntesis porque aquí nos está hablando a todos, a la iglesia, desde un principio a todos. He aquí vengo como ladrón. Amén. Bienaventurado el que vela. A la iglesia se nos ha llamado a velar, ¿verdad que sí? Bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda sus ropas, para que no se encuentre desnudo y vean su desnudez. Así que nosotros, la iglesia, estamos en vigilancia porque el Señor nos ha llamado a ser vigilantes, bendito el Señor. Entonces se hace como ese paréntesis, es como decir, se abrió un paréntesis para decir, mira, todo esto va a acontecer. Ahora, bienaventurado es el que está velando, que no va a pasar por esto. Es como decir, si la iglesia se descuida, pues va a pasar por estas cosas, pero si está vigilante, no enfrentará nada de estas cosas. Por eso dice aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, amén, para que no
para que no sea encontrado desnudo, así como dice, para que no se encuentre desnudo. Y miren su vergüenza. ¿Perdón? Y vean sus vergüenzas. Y vean su desnudez. Su vergüenza, perdón, su vergüenza. Amén. Ok, ese paréntesis, una advertencia para la iglesia. Iglesia, tenemos que estar alerta, tenemos que estar al día. Ahora continúa con el verso 16. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Así que estos espíritus de demonios que hacen señales, de seguro fueron a tal ciudad, hicieron gran señal, fueron al otro lado, hicieron señal y todos quedaron maravillados. Entonces ahí los convence, le dicen, no, mira que vamos a reunirnos porque vamos a hacer una gran batalla y vamos con un propósito. Ahí va a convencer a China, va a convencer a Pakistán, a Afganistán, a Irak, a todos esos países, amén. Y quién sabe cuántos otros, porque acuérdense que mucha población ha quedado destruida con las plagas anteriores. Pero a todos los que puedan reunir, los va a reunir para llevarlos a esta gran batalla. Y dice, amén, que los llevará al lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí creo que hace como 2 meses mi amado Paulino hizo un comentario y yo le dije, esperen que lleguemos al verso 16, capítulo 16, verso 16. Amén, porque mi hermano estaba hablando del monte de Megiddo. ¿Te acuerdas, Paulino? Amén. Y mira, por fin llegamos, Paulino, y tú estás presente. Gloria a Jesús. El lugar que en hebreo se llama Armagedón es el monte de Megiddo. El monte de Megiddo se encuentra alrededor de 92 kilómetros al norte de Jerusalén. Eso es, como dice, aproximadamente de aquí a Miami. Se encuentra la separación entre Jerusalén y el monte de Megiddo. Ahí es donde dice que los reunirá, porque es un gran valle que por generaciones se hacían ahí grandes batallas. ¿Nelsa trama? Josué, amén. Ahí Josué libró una batalla grande. ¿No fue ahí donde Josué oró para que el sol se detuviera? No me acuerdo si fue ahí, pero sé que ahí fue donde Josué tuvo una gran batalla en el monte de Megiddo. Amén. Ahí se reunirán, gloria a Jesús. Pero hay un propósito. ¿Por qué razón? Porque hay una de las bienaventuranzas que ustedes leyeron, que eso es, acuérdense, el capítulo 16, vamos a ver cosas en el capítulo 19, pero hay una de las bienaventuranzas que se leyeron, que se leyó, a ver cuál de ellas fue la que dice, bueno, ¿se acuerdan la 19:9? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda la bienaventuranza, capítulo 19, verso 9? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. No. La cena. ¿La cena del Cordero? Sí. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Bienaventurados, sí, hasta aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan que yo le dije quiénes iban a ser los invitados? Que averiguaran quién iban a ser los invitados. Yo creo que hasta se lo olvidó a todos ustedes esa asignación. Yo les dije, averigüen quiénes van a ser los invitados. En la bienaventuranza, bienaventurados los que se han invitado a la cena de las bodas del Cordero. Amén, van a haber invitados. Y yo les dije, averigüen. Pero en el monte de Megiddo, ahí van a estar los invitados. Amén. Así que eso lo veremos cuando entremos al capítulo 19, hablaremos más de esto. Pero hasta ahora va a ser una inmensa guerra, pero es un propósito de Dios, porque Dios trae el juicio final y la destrucción masiva. Como digo, este capítulo de versos está en paralelo con el capítulo 19. Si entro en más detalle, estaré diciendo el capítulo 19, que lo veremos ahí cuidadosamente. Amén. Bueno, así que no se pierdan el capítulo 19 para que puedan ver estos invitados y por qué, ¿verdad? Van a ver, no va a haber, usted van a fiesta y quizás le dan carne de pernil, pero allá van a ver diferentes carnes. Amén. Óigame, vaya. Ahí va a haber carne de diferentes. Gloria a Jesús. Bueno, lo veremos en el capítulo 19. Amén. Se me fue la voz. ¿Tiene agua? No. Santo Jesús. Bien.
Bueno, hasta el monte Megiddo o Armagedón. ¿Alguna pregunta basada a esto? Sí, acerca de los tres espíritus inmundos, pastor. ¿Cómo fue? Acerca de los tres espíritus inmundos. Sí. Entonces, lo que quiere dar a entender aquí, entonces, pastor, que lo que quiere decir que por medio de estos tres hombres, el dragón, el falso profeta y el anticristo, quiere decir que va a ser engañado todos los, o sea, con falsedad. Amén. Los van a traer a que puedan pelear en ese día en el monte de Megiddo. Con falsedad, desde Con luego, por falsedad. eso es que son demonios, espíritus engañadores y van haciendo señales falsas. Amén, porque esa es la meta de ellos. Acuérdense, hoy Jehová Dios, lo vemos desde un principio operando. Luego vemos que el Padre está obrando a través del Hijo, cuando el Hijo viene a su ministerio aquí en la tierra. El Hijo se fue y dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Enviaré al Consolador. Entonces el Hijo dice que volvió a la diestra del Padre. Y hoy, si usted lo encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 12 y verso 13, está hablando de que dice que el Hijo se fue y está sentado a la diestra del Padre hasta que sean puestos sus enemigos hasta el estrado de sus pies. Entonces hoy el Espíritu Santo que fue enviado por el Hijo es el que está operando. Y el Padre y el Hijo que están sentados en el trono, de ahí ellos están, ¿verdad? Observándolo, poniéndolo de esta manera, observando lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra, aunque los tres son uno. Pero estas tres manifestaciones seguirán de una manera triple actuando hasta que se consuma el último acontecimiento que tiene que consumirse, porque como dijo Jesús, yo soy el alfa y la omega. Quiere decir que a todo lo que le di principio, yo le daré final, está diciendo el Señor al decir el alfa y la omega. Santo Jesús, entonces sabemos que llegará un día que ya no habrá necesidad de que el Espíritu esté separado del Padre o el Hijo, sino que dice que volverán a ser uno solo en todo. Y esto le he mencionado que esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 28, donde dice que después que todo haya acontecido, ¿se acuerdan que le dije Hebreos 10, 12 y 13, que habla de que el Hijo se sentó a la diestra del Padre hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, y dice que el postrer enemigo será la muerte? Aún en el milenio todavía hay muerte, pero después del milenio va a haber una muerte masiva también. Ahora, después que esto acontece, es que el Hijo dice que entregará todo al Padre para que venga a ser uno solo en todo. Entonces, los solo Jesús, si algún solo Jesús me está escuchando por YouTube, pregúntese. Bien claro dice que el Hijo entregará todo al Padre. 1 Corintios 15, 28, para que venga a ser uno solo en todo. El Hijo, cuando se fue, dijo, no os dejaré solo, enviaré el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que está operando aquí hoy. Amén. Y dice que el Hijo que fue y se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre. Entonces está diciendo que el Hijo y el Padre están en unión. Pero vemos tres personajes, pero un solo Dios, que al final de cuando concluya todo, no habrá necesidad de tres manifestaciones, sino de uno solo. Amén. ¿Alguna pregunta? Dígame. Respaldando la pregunta del hermano José, que de los tres espíritus inmundos que van a ir a convencer a toda la gente para que haya esa batalla, allí pues va a ser una batalla de que no solo van a haber seres humanos, sino que también ya van a haber ángeles buenos y ángeles malos, ya una guerra sobrenatural. Sí. Porque dice la palabra que dice que Miguel el arcángel dice que va a dirigir esa guerra ahí, el príncipe de los ejércitos de Dios. Bueno, acuérdense que en esos días los espíritus demoníacos van a estar operando. Le mencioné la tercera guerra y me hice una pausa cuando hablé de la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial, usted sabe que la estamos esperando e inminentemente esa guerra viene. Esa guerra estuvo por acontecer, no ha acontecido porque el dedo de Dios ha estado deteniéndola. De lo contrario, esa tercera guerra mundial ya hubiese surgido. Pero esa tercera guerra mundial tarde o temprano va a acontecer. Amén.
No sé qué ha de acontecer, pero algo va a acontecer. Y como le dije, se va a meter un caos. Ese caos puede ser por algo, muchas cosas que pueden acontecer. El hecho es que la Tercera Guerra Mundial, los países, muchos están atemorizados. Ustedes saben que hay 25 países que tienen la bomba atómica. Hay países que hay presidentes que están ansiosos por... Mire el presidente de Corea del Norte. Ese no le importa matar a quien sea. Él deja que su gente se mueran de hambre y él está comiendo como... dice que come manjares inmensos y la gente muriéndose de hambre. No le importa a nadie que si esta gente quiere tirar un cohete atómico, lo tira. Y si estos 25 países entran a la Tercera Guerra Mundial y comienzan a soltar sus bombas atómicas, es un caos que habrá aquí en la Tierra. Pero esa Tercera Guerra Mundial tendrá su inicio, que esto, ¿verdad? Esto se le puede llamar como el inicio de Gog y Magog, porque Gog y Magog están en la gran tribulación y también la veremos en el milenio. Pero el inicio de la Tercera Guerra Mundial va a llegar a la conclusión al final, que estos demonios van a convencer a las demás naciones que son enemigas de Israel, porque están mirando a Israel como el punto estratégico que es por el cual se están dando todas estas plagas, y a Israel van a echarle la culpa. Entonces estos demonios se van a encargar de convencer a las naciones que se levanten contra Israel para destruirlo. Puede haber dos objetivos, que digan, bueno, vamos todas las naciones a unirnos al anticristo para hacerle la guerra al Mesías, porque acuérdense que los 144,000 judíos están predicando, amén, el evangelio del reino. Están predicando que el Mesías viene a establecer su reino aquí en la tierra, pero la especulación más adecuada es que se van a levantar contra Israel porque van a querer aplastar a Israel. Usted se lee en el libro de Ezequiel, se lee en el libro de Isaías, se lee parte de Daniel, también habla un poco. A Israel le viene el último clamor, que se le conoce como el clamor de Jacob. Y dice que, bueno, ¿se acuerdan no me acuerdo exactamente ahora en el cuál capítulo, pero cuando dijimos que, no me acuerdo si fue en el capítulo 11 o capítulo 10 creo que fue, cuando dice, y tenía una caña de medir, y se le dijo que midiese el lugar santo, el lugar donde estaban los adoradores. Esto es dejando ver, mis hermanos, que Dios va a permitir que los gentiles pisoteen a Israel, pero guardando aquellos 144,000 que fueron reservados. ¿Por qué razón? Porque es el azote último que Dios le da a la nación de Israel por no haber aceptado al Mesías. Pero dice que la profecía que Dios no permitirá la destrucción completa, porque Dios, cuando se reúnan en el monte de Megiddo, que es en hebreo llamado Armagedón, amén, el propósito de Dios es para alguna vez que ya estén todos reunidos ahí viene la mano de Dios, que como dice Paulino, puede usar el Señor ángeles, puede usar el Señor directamente la espada de su boca, pero viene a destruirlo, a aquella gente que querían destruir y sacar del mapa a Israel. No lo lograrán, porque ellos son los que van a quedar destruidos, y ahí es donde se le dice, vengan los invitados a comer carne, comerán carne de caballo, comerán carne de jinetes, comerán carne de reyes, comerán carne de siervos, comerán carne de libres, amén, de ricos, de pobres. Y ahí eso, le adelanté lo que dice el verso capítulo 19, amén. Pero eso ha de acontecer en el monte de Megiddo, en esta gran batalla que se llevará a cabo en ese lugar. La iglesia, tenemos la bienaventuranza que no vamos a ser invitados porque somos la esposa de Cristo. Gloria a Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Dígame. Aquí donde dice, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Esto es que estábamos compartiendo con mi esposo y estábamos hablando acerca que dice que posiblemente el falso profeta proviene
de los musulmanes o de uno de esos. Y este versículo donde dice del oriente es parte de eso. No. No. No, bueno, el falso profeta indudablemente va a ser judío. Ok. Porque acuérdate que tiene que, para él convencer a Israel de que el anticristo es el Mesías, tiene que ser uno de entre ellos. Amén. Puede ser uno de los rabinos que más conocido entre los judíos, que tenga popularidad en Israel, al grado que va a convencer a Israel porque va a lograr. Y Israel no le hace caso a ningún gentil, a ningún otro personaje que no sea israelí. Tiene que ser entre ellos mismos. Amén. Entonces, por eso es que se le llama falso profeta, porque va a profetizarle a su nación, amén, de que el anticristo es el Mesías, y a tal grado que los va a convencer, y por los primeros 3 años y medio van a estar engañados. Ahora, cuando dice de los reyes del oriente, son los enemigos de Israel, porque siempre Israel ha tenido por enemigo. Bueno, aunque Irán, que antes era Persia, hasta el 1979 eran amigos de Israel. Pero este señor que se levantó, el que vale está ahora, un balbudo que presentan ahí sí, ese, pues se levantó con un nuevo movimiento y se hicieron enemigos de Israel desde el 1979 hasta hoy. Son enemigos de Israel por causa de ese hombre que levantó el nuevo gobierno que levantó. Entonces esos países del oriente han querido destruir a Israel. Yo les he mencionado, ¿se acuerdan de Mahmud Ahmadinejad? ¿Cómo era? Mahmud Ahmadinejad, se me olvidó el nombre. Mahmud Ahmadinejad, ese hombre era el expresidente de Irán. Él había jurado que iba a destruir a Israel y borrarlo del mapa. Él no lo logró, pero ese señor que está ahora que encabeza el gobierno de Irán, es el propósito que él tiene, sacar a Israel del mapa. Alabado Jesús. Y como digo, Dios va a permitir que Israel pase por un gran dolor, pero no va a permitir la destrucción completa de Israel. Ahora, esto, bueno, no vamos cuando, no sé hasta qué verso llegue hoy, me quedan 10 minutos. Vamos a ver si, no, porque también le voy, y si no llegara, por si no llego, yo quiero que desde ahora ustedes vayan averiguando. Y escúchenlo bien, una asignación por si no llego, no creo que llegue al verso 19 hoy. Pero cuando lleguemos al verso 19, vamos a estar hablando de una gran ciudad. Vaya buscando información. ¿Quién es? ¿A quién se refiere cuando dice la gran ciudad? La Nueva Jerusalén. Bueno, búsquela con contexto, con paralelo y con la secuencia de la profecía. Y como le doy un le dije, capítulo 17, capítulo 18 es el contexto para saber a qué gran ciudad se está refiriendo. Amén. Por adelantado le digo, si usted lee la Biblia MacArthur es un erudito en la palabra. Él tiene la Biblia traducida por MacArthur, tiene buenos comentarios, pero MacArthur dice que esa gran ciudad es, averígüelo usted. Amén. Santo Jesús. Pero averigüe, porque vamos a llegar ahí cuando lleguemos al verso 19 y luego en combinación con el capítulo 17 y 18 estaremos hablando. Bien, ahora vamos al verso 16, lo terminé. ¿Nadie quedó con pregunta? Ya sabemos, ¿verdad?, que Satanás sí usa a los demonios. Los demonios van a estar operando en gran manera. Y hay, por eso que dice, acuérdense que las últimas 3 trompetas era ay de los moradores de la tierra, porque los moradores de la tierra enfrentando a los demonios no es nada fácil. Bendito el Señor, y una lucha grande que habrá entre los moradores de la tierra. Entramos a la última copa, que es el verso 17. Se pudiera decir que cuando hubo un sello que se abrió y del abismo salió como un humo, un espesor de humo, y se había dicho que eso era una horda de demonios. Sí. Vendría siendo esos demonios los que seguirán acaparando y destruyendo, cumpliendo el propósito de los juicios de Dios. Son los que sigue usando esos Satanás, son, ¿verdad? Amén. Que sí. Ya lo comenzamos viendo ahí cuando dice que en el verso... esto fue en el capítulo... ¿Qué capítulo fue? Espérate. A mí se me olvidó.
el capítulo 5, capítulo 5. No, fue uno No de creo los... que no fueron en los sellos. Cuando dice, espérate, se me fue ahora de la mente a mí. Dice, cuando dice, porque dice, cuando dice, espérate, la estrella la estrella que cayó del cielo. No, eso está en la trompeta, muchachos. Por eso No, lo sé yo, no en lo la sé yo en la trompeta. trompeta. Y creo que fue en la trompeta. No sé exactamente ahora, pero en una de las trompetas cuando dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. 9:1. 9:1, ahí está. Y se le dio la llave del pozo del abismo y dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un gran horno. Sí. Amén, que cubrió el sol y el aire. Pero dice el verso 3, y salieron langostas. Esas langostas, estuvimos hablando ahí que se refiere a demonios. Son los demonios que salieron y esos salieron con el propósito de atormentar. Y más luego sigue diciendo que se le dio poder de atormentar por 5 meses. Y se le dio no que los matase, sino que los atormentase. Amén. Eso está en el capítulo 9. Gloria a Jesús. Pero bien, pero vamos a entrar al verso 17. Gloria a Jesús. María Figueroa. Léeme el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Amén. Ahora ya el último ángel con su última copa. Ahora la derrama por el aire. Y al derramar su copa por el aire, salió, amén, una gran voz del templo del cielo, del trono. Amén, que decía, hecho está. En otra palabra, consumado. Lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario, consumado es. Se ha culminado, se ha consumado, se ha hecho lo que el Señor quería que se hiciese. Hecho está. Pero al decir hecho está, entonces ahora relata el verso 18 las cosas que acontecen, porque el Señor da culminación con esta última copa que se derramó por el aire. Bendito el Señor. El Señor, satisfecho de que su copa de ira se ha derramado y que el Señor le da de beber lo que la humanidad se mereció. Bendito Jesús. Entramos al verso 18 para poder dar la explicación acá. Bendito Jesús. Por aquí paso a Rey. Léeme el verso 18. ¿18? Sí. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. Entonces al este ángel derramar esa copa, bendito mi Dios, y decir el Señor, esa gran voz que salió del cielo, del trono, amén, que decía, hecho está. Entonces ahí surge relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, amén, como nunca jamás había sucedido mientras no estoy diciendo exactamente como dice el texto, pero que nunca había sucedido mientras habían seres humanos aquí en la tierra, pero no lo dice exactamente así. Pero así es. ¿Perdón? Así mismo amén. Nunca jamás había sucedido un temblor de tierra como el que sucede en ese momento. Que al grado, mis hermanos, que veremos luego en el verso 19 y 20 lo que acontece. Pero ese temblor de tierra es ahí donde la copa de la ira de Dios dijo, ya que aquí hecho está. Y ahí el Señor está derramando lo último que le queda sobre los moradores de la tierra. Bendito el Señor. Amén. Así que vemos en este verso 18, amén. Esto es similar lo vimos anteriormente cuando una de los, no sé si fue en el capítulo 5, por ahí también cuando vimos que salía, se oyeron voces, truenos, el primero relámpagos, voces, truenos. Amén. Ahora lo volvemos a ver en el final, dejando ver la voz de Dios
se está dando a escuchar. La mano de Dios se queda vacía porque ya vacía todo lo que tiene. Porque al acontecer este gran terremoto como nunca jamás, y mire que han surgido grandes terremotos, y durante la gran tribulación van a haber más terremotos. Pero ahí acontecerá que sí voy a llegar al verso 19 para que usted sea la asignación, usted me la traiga a la próxima semana. Y por aquí, Juan Ramón, ¿tiene la Biblia a la mano? Léeme el verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén. Y la gran ciudad se dividió en 3 partes. Ahora averígüeme usted cuál fue esa gran ciudad. Quizá alguna información lo va a enviar a Ezequiel capítulo 14, del verso 2 al verso 8, pero analice lo que dice Zacarías 14, del 4 al 8, pero analice lo que dice ahí. Otra información la puede enviar a Isaías, pero analice lo que dice en Isaías. Porque está diciendo que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Amén. Entonces, cuando dice la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Cuando dice las ciudades de las naciones cayeron, en otras palabras, el poderío gentil fue derribado. La piedra cortada no con mano de hombre que le dio a la estatua, ya le dio a la estatua. Es derribado todo gobierno gentil. Como digo, me lamento no haberme traído hoy la imagen, me la traeré el viernes que viene para darle un repaso en eso. Pero aquí es donde se cumple esa piedra cortada no con mano de hombre. Le da a la estatua, es derribada. Entonces la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y como le dije, no le quiero dar más detalles porque yo quiero que usted me traiga información, porque yo sé que uno me van a decir que es esta, uno va a decir que es esta, y porque hay eruditos que tienen una opinión, otros tienen otra. Pero como yo les he enseñado, no nos dejemos llevar de lo que nos dicen los eruditos, dejémonos llevar del contexto bíblico. Busquemos los paralelos bíblicos. Y como le dije, el contexto es capítulo 17 y capítulo 18. Para poder entender cuál es esa gran ciudad. Bendito Jesús. Fue dividida en 3. Las demás ciudades de las naciones fueron derribadas. Bendito Jesús. Y la gran Babilonia, amén, vino en la mente, amén, vino, como dice, y la gran Babilonia vino en la mente, en la memoria, para ser enjuiciada, ¿verdad? Pues dice, para darle del cáliz del ardor de su ira. Amén. Para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Bendito el Señor. Eso ahí estaremos la semana que viene. Entraremos ahí en el capítulo 19 con la asignación que usted me va a averiguar. Va a ser interesante porque, como le dije, los eruditos se dividen. Unos opinan uno, otros opinan otro. Ahí usted déjese llevar basado en los contextos y miraremos la próxima semana cuál es la gran ciudad que se divide en 3 partes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos veremos el domingo con la bendición de Dios. Amén. Sigamos orando. La hermana Carmen sigue enferma de la garganta. La hermana Rosita está batallando. Tiene hoy al esposo en el hospital que va para 2 semanas y el hijo hoy lo hospitalizaron también con la presión baja. Así que sigamos orando por mi hermana Rosita y su casa. Amén. Sigamos orando por los diferentes hermanos que por una u otra causa están padeciendo. Dios les guarde, Dios les bendiga y damos por concluido. Mi hermano que empezó, mi hermano concluye. Gloria a Jesús.